Ella es activista por los derechos de las mujeres y la paz en Colombia desde hace 15 años. Ella ha recorrido distintos territorios de la Colombia profunda, conociendo a través de los ojos y las voces de las mujeres que han vivido en carne propia la discriminación y la violencia sociopolítica. Ella es integrante de la Ruta Pacífica, que es un movimiento feminista de allá de Colombia, que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por hacer visible el impacto de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres. Es pacifista, antimilitarista y constructora de una ética de la no violencia en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad y el reconocimiento de la otredad son principios fundamentales. Además, ella es psicóloga, magíster, creo que así se pronuncia, magíster en psicología comunitaria y doctora en ciencias sociales y políticas y docente en la Universidad Católica de Pereira. Entonces le dejamos la palabra a Gina para que nos comparta un poco sus saberes. Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias también a la organización de este valiosísimo encuentro en el que podemos compartir las experiencias que hemos venido construyendo en distintos territorios y que nos permite también hacer críticas y cuestionamientos a ese estado patriarcal, pero que también nos permite reconocernos en las experiencias de construcción, en este caso pues de intentos de construcción de paz en mi país. Voy a compartirles entonces durante estos 20 minutos cuál ha sido nuestro trasegar como Ruta Pacífica de las Mujeres. Es un movimiento que integra más de 300 organizaciones de mujeres de todo el país. En la ruta desde hace 22 años, surgimos en 1996, cuando conocimos los testimonios o algunos relatos de mujeres en el Urabá antioqueño, una zona azotadísima por todos los actores de la violencia en Colombia. Estas mujeres estaban hablando que muchas de ellas habían vivido distintas formas de violencia sexual. Estoy hablando de 1996, cuando todavía no se reconocía la posibilidad de salir por la vía política y negociada del conflicto. Y un territorio, como lo decía pues en mi presentación, de una Colombia profunda a la que el Estado solamente llegaba a través de la presencia militar, pero no llegaba para satisfacer las necesidades básicas de su población. Y todos los actores, las guerrillas del ELN, de las FARC, los paramilitares y las Fuerzas Armadas llegaban o también utilizaban los cuerpos de las mujeres para sus propias satisfacciones o también como forma de amedrentar a los distintos territorios. En ese momento, en 1996, estas mujeres llamaron a otras mujeres y les pidieron que por favor les ayudaran a visibilizar lo que estaba pasando en este territorio. Y decidieron entonces irse en una ruta, por eso nos llamamos Ruta Pacífica, porque empezaron a decir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar hasta el Urabá antioqueño en una zona o en una carretera que no estaba pavimentada, sino que es de difícil acceso? Bueno, acá en México también hay territorios de difícil acceso, entonces yo creo que me pueden entender. En un trayecto que podría durar más o menos 8 o 10 horas en autobús, ellas se tardaron 30 horas para llegar y dijeron, vamos a ir hasta allá, hasta este territorio, a abrazar a esas mujeres simbólicamente y a decir también cuál es la posibilidad de construir entre otras mujeres que no necesariamente habían vivido en su vida y en su cuerpo las violencias. Y así, yo siempre que cuento esta historia pregunto cuántas personas creen que fueron. A veces me dicen 50 personas o 100 mujeres y pues yo siempre digo con orgullo, se movilizaron 2000 mujeres. La primera vez que en ese momento, bueno, con sus propios recursos buscaron también la forma de ir en los autobuses, de buscar también la alimentación, de buscar también cómo se iban a quedar allá durante 2 días para mostrarle entonces al país que la guerra había afectado de manera diferenciada a las mujeres, en este caso pues a través de las violencias sexuales, pero también a través de muchas otras. Desde 1996 entonces dijimos, vamos a seguirnos movilizando por los territorios más azotados por el conflicto armado en el país. Y nacimos entonces con 2 consignas fundamentales. Una, no parimos hijos e hijas para la guerra.
Es decir, que las mujeres querían entonces, o decimos también, no queremos que nuestros hijos y nuestras hijas vayan a la guerra. Queremos ayudar a construir un país en el que las futuras generaciones o las generaciones presentes tengan la posibilidad también de conocer un país en el que los hijos no van a ser parte de los distintos actores armados. Esa era una. Y la segunda consigna era que le exigíamos a los distintos actores armados que se sentaran a negociar, que sabíamos que por la vía de la guerra, y que además es una guerra patriarcal, no íbamos a salir de la violencia, sino que al contrario se iban a recrudecer y se iban a profundizar mucho más los círculos de la violencia. Entonces decíamos, queremos que el Estado y los distintos actores se sienten a negociar, y por eso siempre hablamos o abogamos por la tramitación política y negociada del conflicto armado. Eso durante la década de los 90 y la década de los 2000 era impensable. No sé si recuerden que en el año 2012 posesiona el expresidente Álvaro Uribe, y con su política de seguridad democrática nos planteó que no era posible negociar y que no iba a negociar. Este mandato se sostuvo por 2 periodos, o sea, por 8 años, que fueron los 8 años en los que las violencias se profundizaron en los territorios, en las mujeres, en los niños y en los jóvenes. Entonces, digamos que nuestro sueño de aportarle a la salida política y negociada del conflicto armado en ese momento se veía oscurecido. Sin embargo, nunca claudicamos en ese deseo, y nos seguimos movilizando hacia la frontera con Ecuador, hacia Barranca Bermeja, hacia el Cauca, hacia el Putumayo, en esos territorios azotados por la violencia. Y llega luego, entonces, ahí decimos, pues efectivamente, el patriarcado y la guerra en Colombia ha afectado de manera diferenciada a las mujeres. ¿Cómo? A través de las violencias sexuales, a través del desplazamiento. En Colombia hay 6 millones de personas en situación de desplazamiento. Esto es un drama, es una tragedia en la que reconocemos además que casi el 60% de esas personas desplazadas son mujeres, porque muchos de sus compañeros pues o han muerto o están desaparecidos, o muchos de ellos también han ido a enfilarse pues en los distintos actores armados. Entonces son las mujeres las que han tenido también que transformar sus roles, llevar a cargo también la manutención de sus hijos y de sus hijas, y llegar a las zonas urbanas en donde desconocen hasta la misma forma de cómo se compran los alimentos o cómo se puede sobrevivir en un territorio absolutamente desconocido y hostil para ellas. Entonces siempre también insistimos en que la violencia sexual es una forma de violencia que se ejerce en contra de las mujeres, pero que también hay otras que hay que reconocerlas, y hacemos también énfasis en el desplazamiento forzado. Y hacemos énfasis también en el sufrimiento de las mujeres por el reclutamiento de sus hijos. Sabemos que en los territorios muchos de estos chicos y chicas fueron reclutadas, algunas veces forzosamente, pero también otras veces porque no había ninguna otra oportunidad para ellos y para ellas. Entonces, en unas zonas aisladas donde el Estado no llega ni a través de la salud, ni a través de la educación, ni de ninguna otra forma, pues a los chicos, y llega un actor armado que les ofrece un uniforme, un arma y dinero, pues se entiende también por qué no era tan necesariamente forzado el reclutamiento. Cuando nosotras tomamos los 1000 testimonios de las mujeres que construimos en la Comisión de la Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, nos dimos cuenta del sufrimiento de las mamás para decir pues cuando ellos eran reclutados, y cómo también entonces hacían resistencia para que sus hijos no fueran a la guerra. La siguiente, por favor. Bueno, allí tenemos entonces cuáles son las afectaciones de esta violencia o de esta guerra que consideramos patriarcal. Uno, reconocemos la militarización de la vida civil, y cuando hablamos de militarización no hablamos solamente de la presencia de los actores armados, sino también de la presencia en las conciencias y en las formas también culturales de reconocer, o más bien de tramitar las relaciones entre las comunidades. Lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando en una comunidad se ataca por parte de un bando a otro, por decir, la guerrilla ataca a una comunidad por ser auxiliadora de los paramilitares, se ataca a través del cuerpo de las mujeres, y se dice acá entonces también que hay una forma de militarización de esa vida civil. ¿Qué queda después? Queda la desconfianza, y quedan muchos de estos tejidos sociales rotos, porque se generan también desconfianzas entre las mismas personas de la comunidad. Incluso cuando tomamos los testimonios nos dábamos cuenta que en una familia podía haber
una persona que había hecho parte de los grupos paramilitares, un hijo que había hecho parte de los grupos guerrilleros y un hijo que hacía parte del ejército. Es decir, que todas las violencias de todos los actores armados los encontrábamos en una sola familia o en una sola comunidad, y que al final lo que teníamos entonces eran familias y comunidades destrozadas por la participación en estos distintos actores armados. Vemos las afectaciones en los territorios a través de la política antidrogas. Cuando nos movilizamos al Putumayo, que esto es parte de la Amazonía colombiana, que es un territorio exuberante y rico en distintos recursos. Sin embargo, cuando veíamos allá todas las aspersiones aéreas con glifosato para sustituir los cultivos ilícitos, y veíamos que no solamente se dañan o se queman los cultivos de coca, de marihuana y amapola, sino que se destruyen los ríos y se destruyen también los cultivos con los que ellas garantizan su alimentación y la de sus comunidades. Cuando se desarrolla el proceso de negociación con las FARC en La Habana, y sabemos que en el punto de sustitución de cultivos ilícitos se iba a hacer a través de la sustitución manual, pero con este gobierno nuevo volvemos a las fumigaciones con glifosato, es algo o es una cuestión que nos genera preocupación y que queremos también visibilizar y denunciar en los distintos escenarios en los que podemos estar. Y finalmente, entonces, acá decir también que la Ruta Pacífica y otras organizaciones de mujeres, creo que ahí se ilustra bien también con las fotografías, hemos hecho un proceso de incidencia en la negociación con el grupo guerrillero más antiguo del mundo, que eran las FARC. Ahorita ya no son grupo guerrillero, son un partido político, pero allí vimos con preocupación cuando se instala la mesa de negociación. Recuerden que nuestro postulado fundamental era abogar o hacer toda la incidencia política para que se tramitara el conflicto por la vía política y negociada. Cuando Juan Manuel Santos hace todo el proceso de la fase secreta, que duró 2 años aproximadamente para poder hacer el proceso de negociación con las FARC, y cuando se instala la mesa de negociación en Oslo en el año 2012, vemos pues con mucha indignación, si se quiere, que todos los plenipotenciarios, es decir, los negociadores de las FARC y los negociadores del gobierno, eran todos hombres, no había ni una sola mujer. Entonces nosotras dijimos, pero si ya hemos construido, nos hemos movilizado por todo el país, diciendo que la guerra ha afectado de manera diferenciada a las mujeres, diciendo también cuáles han sido estas afectaciones, pero también mostrándonos como agentes constructoras de paz, pues mínimamente deberíamos estar allí también en el proceso de negociación. Entonces, decir que la creación de la subcomisión de género en este proceso de negociación no fue porque los plenipotenciarios así lo desearan y porque ellos dijeran, sí, vamos a generar entonces la participación de las mujeres en la negociación. Nosotras, con todo el trasegar de casi 20 años, de decirle entonces al Estado que estábamos listas también para... Eso, surgió una consigna ahí en la que decíamos, no queremos ser pactadas, sino que somos pactantes del acuerdo de paz. Y decíamos entonces que estábamos preparadas para dar también las propuestas en ese proceso de negociación. Llamamos al Alto Comisionado para la Paz, en ese momento Sergio Jaramillo, y le dijimos, con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le dijimos, Alto Comisionado, es vergonzoso que en este proceso de negociación no haya ni siquiera una mujer y que ni siquiera se esté contemplando el enfoque de género en el proceso de negociación. Es así entonces como surge la primera cumbre de Mujeres y Paz, en la que participamos más de 500 mujeres de todos los grupos étnicos y, como decimos nosotras, de todos los colores, tamaños y sabores, para decir que efectivamente en todos los territorios las mujeres teníamos propuestas. Salieron 500 propuestas para el punto 1, que era el que se estaba negociando, que era el de reforma rural integral. Ese era el punto que se había negociado durante el primer año de negociación, y ahí entonces, solamente para contarles con un ejemplo, se estaba hablando del tema de la restitución de las tierras a los campesinos que habían sido despojados de ellas. Pero lo que nosotras queríamos también era decir que normalmente quienes acceden a las titulaciones de las tierras pues son los hombres, ¿cierto? Para las mujeres es mucho más difícil que puedan acceder a la titulación de las tierras. Y nos encontramos con una cosa que es, a mi modo de ver, dolorosa, y es que las mujeres campesinas, negras e indígenas ni siquiera tenían cédula de ciudadanía. Entonces decíamos, al final tuvimos que hacer una negociación de un conflicto de 50 años para que se hiciera hasta un proceso de cedulación de las mujeres en los territorios. Simplemente por enunciar uno de los logros, y era establecer
algunas acciones diferenciadas para que las mujeres puedan acceder a los créditos de la tierra y a la titulación de las tierras en este momento pues que se hace todo el proceso de devolvernos pues de devolverle las tierras a los campesinos. Tuvimos logros importantes en el punto de la participación política, en la que decíamos también qué va a pasar con las mujeres excombatientes. El 40% de las militantes y militantes de las FARC eran mujeres, casi la mitad. Entonces había que pensar también en estrategias de participación política de ellas. En la segunda cumbre de mujeres participó una excombatiente del Frente Farabundo Martí en El Salvador y ella nos decía, ojalá que cuando esas mujeres excombatientes pasen a la vida civil no retornen a los roles tradicionales, sino que ellas tengan también la posibilidad de participar políticamente en la construcción de sus territorios. Estamos en eso, porque ahorita quiero contarles brevemente, si alcanzo, más o menos cuáles son los obstáculos que tenemos para la implementación del acuerdo de paz. Logramos otra cosa importante en relación con la formulación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, y era que las mujeres pudieran participar allí. Sin embargo, el año pasado que hicimos un balance, encontramos que las mujeres participan, pero hasta un nivel. Participan en las asambleas, participan en los momentos en los que hacen las propuestas, pero en el momento en el que se toman las decisiones, ellas están rezagadas en la toma de decisiones. Es decir, que avanzamos un poco, pero todavía nos falta, en este caso, en la toma de decisiones. Y avanzamos en un punto que tiene que ver con la sustitución de los cultivos ilícitos, en decir que el problema del narcotráfico en Colombia no es solamente el de producción de coca y marihuana, sino que también tiene que ver con un problema de salud pública. En Colombia, como en América Latina, han aumentado los índices de consumo de sustancias psicoactivas. Y esa es la preocupación que las mamás y que las mujeres tienen, porque sus hijos cada vez a edades más tempranas están consumiendo sustancias psicoactivas. Entonces ahí logramos que el acuerdo no pensara solamente en la política antidroga, sino que pensara también en una construcción de una política pública de consumo, para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, retrocedimos, porque el año pasado, con la llegada del nuevo presidente Iván Duque, volvemos a una política represiva en el tema de consumo. Entonces ahí les voy contando lo que hemos avanzado, pero también en lo que retrocedemos, ¿cierto? Con este nuevo gobierno. Finalmente, decir que hemos logrado hacer esa incidencia. Nos encontramos un poco desesperanzadas, también hay que decirlo, ¿cierto? Porque con la llegada de este presidente, que ha sido también pues digamos la persona que continúa con los planteamientos ideológicos y políticos del Centro Democrático, que es el mismo partido de Álvaro Uribe, y decir ahí que también como participaron ellos durante el plebiscito por la paz al que nos convocaron el 2 de octubre del año 2016 y que ustedes recordarán, y si no yo se lo recuerdo, ganó el no. En ese plebiscito nos preguntaban si los colombianos y colombianas estábamos de acuerdo con la implementación del acuerdo de paz, y ganó el no. En cierta medida también uno de los argumentos que se utilizó, está en la diapositiva anterior, si la devuelves porfa, está ahí. Miren parte de lo que se utilizó. Colombia está en peligro de caer bajo una dictadura comunista y la inminente aprobación de la ideología de género. Entonces se utilizó aquí también el artificio de la ideología de género, porque decían los grupos fundamentalistas que el acuerdo de paz contenía la ideología de género y que iba en contra de la familia tradicional, ¿sí? Entonces aquí decir también que luchamos también contra todos estos argumentos que se esgrimieron en ese momento y que todavía siguen teniendo eco para la implementación del acuerdo, y que sigue siendo súper difícil y súper complejo poder también pasar pues como esta página del odio para intentar transitar hacia un momento distinto en Colombia. Como me quedan 5 minutos, la siguiente ahorita sí, porfa. Y la siguiente, ¿cómo resistimos frente a estas violencias? Ahí están algunas fotografías de todo lo que hacemos. Hacemos movilización en defensa del acuerdo de paz. La fotografía que tenemos acá es la movilización justamente que hicimos en el año 2016. Fuimos casi 7.000 mujeres hacia el Cauca, que es un territorio de los más afectados por el conflicto armado, y fuimos mujeres de todo el país, 7.000. No sé si se imaginen la logística y todo lo que implica también para preparar políticamente y generar todo el proceso de empoderamiento y de fortalecimiento de las mujeres que estuvimos allí. Y en la otra fotografía
vemos las invitaciones a los plantones por la paz que desarrollamos durante todo el año 2016 y que seguimos haciendo todavía. Ahorita les muestro una que tiene que ver con la defensa, en este caso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y generamos procesos de medida de reparación simbólica a las víctimas. No tengo mucho tiempo para enfocarme en esto, pero que son iniciativas que surgen de las organizaciones sociales. Se supone que deberían surgir del Estado, pero en este caso han surgido de los movimientos y de las organizaciones. La siguiente, porfa. Y tenemos ahí la incidencia en la Cumbre de Mujeres y Paz, que era la que les comentaba ahorita. En la segunda cumbre participamos 800 mujeres. Esto ha sido también con todo el proceso de acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, también hay que decirlo, ¿cierto?, para poder generar todo el proceso de fortalecimiento y de preparación para las mujeres, para que podamos dar todas nuestras iniciativas y todas nuestras propuestas ya para la implementación del acuerdo. Y tenemos allí otra de las fotografías en la que hacemos uno de los plantones en la defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz, que en este momento está en vilo, porque el presidente presentó unas objeciones para que la JEP no pudiera seguir avanzando. La Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal que busca investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, pero que lo crea también en el marco de una justicia transicional, porque sabemos que con la justicia ordinaria no vamos a lograr ni siquiera un poquito de esa justicia que buscamos. Sin embargo, hay opositores, porque dentro de todo el desarrollo de la implementación del acuerdo y desde el plebiscito, les contaba ahorita todo el sector del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe, hay personas que son opositoras y que definitivamente no quieren que podamos conocer la verdad y que podamos acceder también a la justicia. Entonces, en este momento la JEP se encuentra en esa discusión. Y ya con esta termino. Hemos hecho, para nosotras también esto es orgullo. Esta es la primera vez que Colombia va a tener, o que tiene, porque ya está funcionando hace más de un año, una comisión de la verdad, que en este caso se denomina Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. En 3 años, la comisión, que está conformada por 5 comisionados y 6 comisionadas, buscará reconocer o dar respuesta a la pregunta de por qué nos pasó lo que nos pasó. 50 años de violencia, ¿quiénes son los responsables? Decir que los únicos responsables no han sido las FARC, decir quiénes han sido los principales afectados de esta violencia y decir también quiénes se han beneficiado de esta violencia. Entonces, esta comisión, que es una comisión oficial, busca recopilar más de 20.000 testimonios en todo el país. Y la ruta, bueno, esto es monumental, retomar 20.000 testimonios de víctimas y de colectivos, individuales y colectivos de todo el país, en cómo van a ofrecer su testimonio para poder reconstruir, como lo decimos nosotras, como todo ese rompecabezas de la violencia, pero que queremos también que sea una verdad que dignifique a las víctimas, no una verdad que ayude pues a profundizar los odios. Y ahí, con la ruta, de hecho, con mis compañeras vamos a estar ayudando a recolectar 900 testimonios en la región de la que yo soy, que es Antioquia y el eje cafetero. Entonces, para nosotras es motivo de orgullo y también de cierta esperanza decir que vamos a colaborar y que estamos aportando también con nuestras metodologías de trabajo, siempre centradas en lo simbólico y en la dignificación de las víctimas, en este caso de las mujeres, para aportar en esa construcción de la verdad. Muchas gracias, Ina, por compartirnos pues pues tremendo esfuerzo, ¿no? de tantas compañeras, ¿no? Allá en Colombia, pues por todo lo que se ha logrado y los esfuerzos hechos, ¿no? En todos, no solo digamos como en temas de género, como suele entenderse a veces como el sector de las mujeres que nada más luchamos por determinadas cosas, y no pues en ámbitos tan amplios, ¿no? Como es pues esta cuestión de las tierras de las personas campesinas y de todo el proceso de paz en Colombia, ¿no? Es, bueno, sí, bueno, gracias por compartirnos pues este esfuerzo que pues es tremendo, ¿no? Y que pues esperamos pues seguir al pendiente para seguir bien, pues sí, al pendiente de este proceso de paz, ¿no? También desde nuestras compañeras en otros territorios, ¿no?
Y bueno, ya pasamos con la última intervención, que sería una reflexión más como de conjunto, de pues todas estas experiencias, estos saberes que nos han compartido las compañeras, los compañeros en esta mesa, de la mano de la teóloga Susan Abraham, que es integrante del comité editorial de la revista Concilium. Entonces, le doy la palabra a la compañera. I apologize for speaking in English, first of all. And secondly, I apologize because I'm an academic. So I'm boring and you may not understand. But I will speak slowly because what the panel has shared is so profound and so moving and so important. So I have 3 propositions in response to what I heard this morning. The first proposition: the church is founded on an ideology of gender violence. Second proposition: the state is founded on an ideology of gender violence. Third proposition: the family is founded on an ideology of gender violence. So if you agree with me, what we have heard here is a repetition of a way of organizing human society that is based on a fundamental negativity towards women and people who are minoritized. I think it is very important for us to also expand our understanding of violence. When we talk about patriarchal violence, it is important not to simply always claim that women are victims. I grew up in India. One of the things that I noticed in my culture as a very young child was that violence towards women was often perpetrated by women. And that is a very difficult thing sometimes for us to hold. So we have an ambivalence here, a moment where women should take responsibility for how we may hold up the patriarchal church, the patriarchal state, and the patriarchal family. For another idea, I also think that it is important to expand the notion of violence. What kind of violence? One of the violences that was identified repeatedly by our participants is the violence of sex violence, sexual violence, rape, misogyny, murder towards genders that are other than the heteronormative. But I think focusing only on gender violence or sexual violence hides violences that are not immediately clear. For example, we heard this, but we could make it clearer. This is what happens when you invite a boring academic to speak. One of the violences is epistemological, meaning the very foundations of our knowledge is violent. There are ways in which violence is advanced by the way we think and the way we speak, the languages we use. Those of us who are activists, those of us who are educators, I think of education as a form of
activism. When you are in the classroom, when we are learning together, doesn't matter whether you're the professor, doesn't matter whether you're the student, we are learning together. When we learn together, are we inadvertently, meaning without thinking, imposing forms of violence on the work that we do? And how should we think about this? How should we actually do this? I live in the United States now, and I know that in and of itself is such a violent thing to say. The United States has such a big presence in the world, mostly because it's such a bully towards everybody in the world, right? But I grew up in India. India is no small bully either in Asia. So I occupy this very strange space of belonging to two bullies. Sometimes that makes me a bully, because of the language that I speak, or the way that I speak. But for those of us who have responsibility to protect and to love and to cherish each other, I think we have to take a very strong, close look at how we ourselves might be perpetuating violence in a number of ways. One of the things that I heard also was, which is interesting for me because I'm an educator, was the ambivalence towards feminism. So this is a normal thing, a common thing that I come across in my classroom. Many young women, in particular, in the United States and India, do not want to claim the title feminist. The idea is feminism is a Western idea, meaning North and West European idea that cannot really be used by people from the South. So India cannot use feminism. We can't use feminism because feminism is a white lady ideology. I would caution against that as well. So here's the thing. Feminism grew in opposition to a very religious way of understanding women. It was a secular opposition against the religious view of women as virgin followed by mother. You know what I'm speaking about. It is a reproductive ideology that religion has really put on women around the world. Feminism grew as a secular opposition to that. One of the epistemological violences that we do without thinking is actually to deepen the disconnection between secular and religion. I think it's dangerous because secularism promised women a lot and did not deliver. If it had delivered, there would have been a female president of the United States already, years ago. It never happened. India had women prime ministers, well, one woman prime minister, but she was prime minister because she was the daughter of a very famous prime minister. The point is this. Secularism promised women a certain space, but did not fully deliver on that promise. So secularism is not a savior of women. However, it did give us some space. I personally would never have come to the United States to study theology if it had not been for feminism. So I needed the secular in order to study religion. That paradox
is something that those of us who think about these things must hold carefully. My fear is that separating these spheres actually repeats what my colleague Raquel was talking about. It repeats the binary formation, not just in personal identity, but in the ways in which we think and we speak. We need habits of thinking that feminism has provided, but will lead to a non-binary form of action. This is very, very critical. Feminism has this unjustified reputation that all it wants to do is to make women superwomen, ignoring men, ignoring children, and ignoring the planet. You know that is not true. What it asked for was basic rights for women to participate in public forums like this one, for basic sharing of power and resources. It has had a bad reputation, and I just want us to think a little bit more with feminist and queer thinkers, not to deepen the binary. I'm also a theologian, and I think I was invited here today also to speak about what resources can theology provide in order not to deepen this binary. So here's another paradox. How do we use theology to bridge the gap between theology and secular? Here's an idea. One of the fundamental insights of Christianity is that the human condition is not unfamiliar to God. It's a radical idea. The human condition is not unfamiliar to God. The violence that we heard described today is a violence that God has experienced. That should blow our minds. What is the consequence of a God who has experienced the same or similar kinds of brutal violence? In theology, this is called the whole theology of the incarnation. Of course, all of this is highly problematic. Depending on who you talk to, some people will say, well, God became a man. Therefore, only men really have a right to claim any kind of closeness to God. Now, you know that's nonsense, right? That would completely empty Christianity of meaning. The work that theologians can do is to argue that God did not become man in the gender-specific way that literalists or fundamentalists will do, but that God became a human being, human in everything but sin. It's very difficult to push against the institutional church that does not want to fully live out its own theology, its radical theology of incarnation. The institutional church, I'm also Roman Catholic, the institutional church wants to say that God became human, fully human. But when it comes to full human beings, the institutional church will make a slight, in English we say sidestep. It steps to the side and says, yes, but women were never really part of Jesus' plan for the church.
Well, I think we were always part of Jesus' plan for the world. To give women that courage out of religion is the work that I do. And it is the work I think all of our panelists are implicitly doing. So, I just want to leave you with these ideas. Part of the work that we do is critical. We identify the ways in which violence is done to women, to minoritized men, to all of our children, and to all of this planet. That is the work of critique. The gender ideology that is foundational in church, state, and familial systems is something that we have to identify. And then there is the hard work. How do we reconstruct church? How do we reconstruct state? How do we reconstruct family in order to truly honor the body that God made holy? The work is not done. Join us. Rápido, es solo una pregunta para la compañera de Ruta Pacífica de Mujeres. Si nos puedes hablar un poco más sobre los procesos de reparación simbólica desde los mismos colectivos de los que hablaste. ¿Respondo de una vez o recogemos varias preguntas? Sí, es que son rondas de 3, entonces sí. Hola, una pregunta para las compas de Nos Queremos Vivas, NESA. ¿Cuál es el reto más grande que se enfrentan hoy en día como organización? Por favor, quienes quieran hablar, hacen como fila para que fluya la conversación. Gracias. Se ha mencionado la fundación de la Iglesia, el Estado y la familia con base en la ideología, la violenta ideología de género, ¿no? No me refiero a ideología de género, sino como lo ha planteado aquí. ¿Cómo podría hablarse de también la fundación en la violencia del símbolo Dios? Ahora sí. Sí, si gustan ir contestando. Termina la primera ronda y ahí seguimos la siguiente. La voy a relacionar con lo que acaban de decir, para que sea una sola respuesta. ¿Qué te parece? Porque más claro, tú hablaste de esa cuestión de que sería la condición humana, de Dios buscando en la condición humana, y entonces en esta refundación, ¿qué opinarías de que dejáramos de hablar para realmente llegar a refundarlo en igualdad? Dejar de hablar con tal frecuencia del Señor, porque le estamos poniendo género y lo estamos reduciendo a una condición humana, a algo que trasciende mucho esto. Gina, si gustas. Vale, entonces en la Ruta Pacífica nuestro accionar político siempre lo desarrollamos con base en elementos simbólicos. Entonces, un poco como lo observamos ahorita en el ritual, cuando trabajamos con las mujeres indígenas o con las mujeres afro, antes de iniciar cualquier proceso, algún taller o algún encuentro, siempre construimos colectivamente la mandala. Siempre trabajamos también con la luz y con los distintos colores que representan a la ruta. Eso como para dar cuenta también pues como de las metodologías con las que trabajamos, que siempre están centradas en las apuestas simbólicas. Ahora, cuando hicimos, voy a contar como dos experiencias rápidamente. Una, cuando hicimos el trabajo de la Comisión de la Verdad, en la que tomamos los 1000 testimonios de mujeres víctimas de todo el país. Nuestro centro o nuestro interés siempre estaba la experiencia de las mujeres. Cuando ellas venían, yo pues ayudé a tomar los testimonios de la región de la que yo soy,
y siempre nos decían, ya me han preguntado varias veces algunas cosas, el funcionario de la personería o de la defensoría, pero nunca me habían preguntado por cuál fue mi experiencia en el desarrollo del conflicto. Nunca me habían preguntado cuál era mi posición o cuál era lo que yo había vivido. Entonces, a partir de eso, nosotras reconocimos la necesidad de construir una memoria, pero que dignificara en este caso a las mujeres y no una memoria extractivista que va y toma testimonios y ya no vuelve. Incluso después de 2 años de que hicimos la publicación del libro, que son 2 libros de 600 páginas cada uno, donde están todos los testimonios de ellas, hicimos un ejercicio que se llamó el camino de vuelta. En el camino de vuelta volvimos a llamar a las mujeres, aunque muchas de ellas hacen parte, y durante 3 días hicimos todos los procesos simbólicos para retornar pues todo el proceso que habíamos desarrollado. Y sobre todo conversamos también con ellas qué había significado dar o contar su historia o su relato, y para muchas de ellas fue pues justamente haber sido escuchadas de manera distinta a como han sido escuchadas cuando van a dar una declaración ante alguna institución pública, ¿sí? Y un segundo ejemplo, rápidamente. En Quinchía, que es un municipio que queda a 2 horas y media de Pereira, de la ciudad de donde yo soy, se detuvieron en el año 2003 a 120 personas aproximadamente. Se les acusaba de ser auxiliadores de la guerrilla del EPL. Estuvieron detenidas 2 años y después de los 2 años nunca se les pudo comprobar ninguno de los cargos que se les imputaba. Entonces, cuando íbamos allá, muchas de ellas nos decían que iban a sacar su cédula de ciudadanía a otra parte, a Pereira venían, porque les daba vergüenza o miedo decir que eran de Quinchía por la estigmatización. Entonces también nos dijeron, nunca nadie nos ha pedido perdón ni ha hecho un proceso de pedir disculpas públicamente para quitar la estigmatización que había recaído sobre todo este municipio. Nosotras documentamos el caso colectivo desde el año 2011 y todavía trabajamos allá. Cuando les preguntamos a ellas y a ellos, porque participaron también por supuesto hombres de la comunidad, les preguntábamos qué podía ser para ellos y para ellas reparador, y nos decían, más allá de que algunos han recibido dinero o indemnización por parte del Estado, pero decían, lo que queremos es que se reconozca públicamente que nosotros no éramos guerrilleros, y que se reconozca también públicamente que aquí pues somos gente trabajadora y gente campesinos y demás que se dedican pues a sacar a sus familias adelante. Entonces hicimos un mural junto con un artista urbano que nos ayudó pues ahí a retomar los elementos que para ellas eran más representativos, en un mural que mide 40 metros de largo por 4 metros de alto, y en ese mural se relata pues gráficamente o visualmente toda la historia de esto que se conoció como Operación Libertad, desde quien lo ordenó, cuáles fueron las cosas o las acciones de resistencia y todo lo que ellas hicieron para salir adelante, y termina al final con un pájaro que es representativo de esta región, que es el barranquero, que es más como una visión más esperanzadora y optimista por la posibilidad también de salir del conflicto. Al final ellas nos decían, nunca nadie había reconocido públicamente lo que había pasado y que lo que había pasado había sido injusto. Entonces creemos que esa es una forma de reparación simbólica a las víctimas. Gracias, Ina. Las compañeras Elsa, Rebeca, no sé si gusten contestar. Bueno, pues creemos que uno de los, ¿cómo lo llamo? Uno de los retos más grandes a enfrentar como organización es justo la resistencia, ¿no? O sea, resistir organizándonos, resistir frente pues a un Estado que todo el tiempo pues pareciera, bueno, tendría que ser que no, pero está en contra de nosotros, ¿no? Que nos pone trabas en todo momento, que nos pone trabas tanto legales como en la práctica, ¿no? Por decir un ejemplo, en una manifestación que hicimos en Chimalhuacán, estábamos haciendo un volanteo y llegó la policía a amedrentarnos y se llevaron detenidas a unas compañeras por volantear, diciendo que no había problemas de violencia en el municipio, que nosotras estábamos locas, que no había feminicidios y que no había desapariciones. Esto a ¿qué?
3 cuadras de donde habían tirado el cuerpo de una de las chicas por las que exigimos justicia, ¿no? Entonces, pues el reto es ese, seguir organizándonos, seguir resistiendo a pesar de todo lo que el Estado siempre está implementando y a pesar de que el Estado de pronto quiere institucionar las luchas y que últimamente le ha dado por institucionalizar la lucha en torno a las mujeres, ¿no? Diciendo, no, pues miren, hemos hecho tal protocolo que ahora va a contemplar a las mujeres de otra manera y entonces estamos metiendo el lenguaje incluyente en nuestras reformas, en nuestros protocolos, en nuestros eventos y pues esta es una forma de institucionalizar la lucha, pero a la mera hora pues las que seguimos resistiendo somos las que estamos en las calles, ¿no? Las que estamos con las compañeras. Entonces, pues eso creemos que es como uno de los puntos centrales de la asamblea, el que sigamos organizadas, el que sigamos pues tendiéndole la mano a las mujeres que se quieran acercar a nosotras y pues que en algún momento quisiéramos poder decir, ayudamos a que esta comunidad viviera de otra forma, ¿no? Ayudamos y compartimos con ellas otra forma de vida en donde la violencia machista y la violencia misógina patriarcal no está mediando nuestras vidas, ¿no? Y bueno, también no sé. Sí, y yo creo que otro de los retos pues es como algo que no se ve pero que ha sido necesario y que es un proceso que hemos llevado, que es el del conocimiento. Nosotros esta necesidad de conocer en todos los sentidos, porque hay quienes podemos tener la oportunidad de haber tenido otra visión de las cosas, de haber estado en la universidad, pero las compañeras que no tuvieron esa oportunidad ahora tienen unos retos muy fuertes, ¿no? Se han profesionalizado en la búsqueda, en el acompañamiento, en la cuestión jurídica para poder enfrentar los ministerios públicos y para nosotros es un reto que sigue ahí, porque aunque hayamos tenido la oportunidad de estar en la universidad, no tenemos esas prácticas, esas técnicas, ¿no? Lo que decía, la búsqueda de justicia y de verdad es algo que se implementa ahí y que nos lleva, pero que sigue un reto constante, ¿no? Porque es esta lucha. Realmente a mí me parece de enfrentar al Estado, ¿no? Al Estado lo enfrentamos en las fiscalías, lo enfrentamos con sus mismas propuestas jurídicas y también lo enfrentamos en las calles y lo enfrentamos, como ya decía mi compañera Rebeca, ahí también en el barrio, en los talleres y también en las relaciones sociales que construimos con las compañeras y los compañeros de las colonias. Y bueno, otra cosa que se me olvidaba mencionar, pues el acceso a la información, ¿no? Que nuestras comunidades, que nuestros barrios tengan acceso a todo lo que está pasando, ¿no? Porque también el Estado, a través de sus medios de comunicación, pues está intentando borrar las cifras, está intentando borrar a todos nuestros muertos, a todos nuestros desaparecidos, y que ahí siguen, ¿no? Que ahí están, y nuestras desaparecidas, en este caso nuestras muertas, ahí van a seguir, ¿no? Aunque las quieran borrar, ahí van a seguir, y que no podemos olvidarlas, ¿no? Que tenemos que aspirar siempre a la memoria, a la verdad, a la justicia, y eso solo lo vamos a hacer en los barrios, ¿no? Si nosotros mantenemos informadas a nuestras comunidades, a nuestros barrios, entonces también podemos activar mecanismos de autodefensas, mecanismos, no autodefensas en la manera quizá como se pensaría, por ejemplo, las autodefensas de Guerrero, pero sí autodefensas en donde se pueda como pues proteger a la propia comunidad, ¿no? En donde podamos pensar como protegernos, cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y qué es a lo que aspiramos, a poder tejer redes de protección, de comunicación y de resistencia, ¿no? Bueno, para responder esta última pregunta, no sé quién quiera tomar la... Sí, a mí me gustaría decir alguna palabrita desde la teología feminista, ¿no? En esta pregunta que hacían dos compañeros. Y me parece que las mujeres tenemos el derecho al poder de nombrar lo sagrado de otra manera. Y apelamos a ese derecho. La teología feminista apela al derecho de poder nombrar lo sagrado desde nuestra propia experiencia cotidiana de mujeres. Y que cada ser humano tiene también el derecho a nombrar su experiencia de lo sagrado desde su propia contextualidad,
desde su propia situación de raza, sexualidad y desde su propia realidad de violencia o de exclusión que se vive. Y entonces las feministas siempre nombramos a la diosa, y que esto no es herético. No es herético porque es muy lindo escuchar a Dios, Padre, y no podemos nombrar a la diosa, y que sonaría como herético. Entonces, no se trata tampoco de caer en un binarismo de género y decir Dios diosa, Dios Padre Madre, sino también hablar de la divina sabiduría, la Ruach, la Shekinah bíblica, la Okmah, la Sofía, la fuerza transgresora que tenemos las mujeres y que nos lleva también a decir nosotras tenemos el derecho de nombrar nuestra propia experiencia de lo sagrado, aunque a veces a la institución no le guste mucho. Y de esa misma manera también tenemos derecho a nombrar nuestra profecía, porque quiero contar brevemente una anécdota. Una persona vino, un varón vino y me preguntó, ¿por qué esas feministas locas, desatadas, enojadas, que se desnudan el dorso y se pintan en el cuerpo cosas? Eso es extremo. Y le dije, bueno, mira, es nuestra nueva forma de profetismo, porque Isaías se puso en pelotas y se puso desnudo, perdón, se paseó por el pueblo con una yunta del buey y era un profeta. Y nosotras, que nos desnudamos el dorso, somos unas locas desatadas. ¿Cuál es la diferencia en la profecía? Y me parece que tenemos que reformar la profecía, reformar la forma de expresar lo sagrado y tenemos que apelar al poder de nombrar a Dios, a la diosa o a la experiencia sagrada desde nuestra propia contextualidad, como mujeres y hombres de esta historia. Well, thank you for the two questions about the violence of the symbol of God. Yes, God as such, as a symbol, can be used to justify terrible violence against enemies as a whole. So I want to say it very simply. In the Christian insight, God becomes fully human and fully divine. The second question asked, why don't we simply think of God as fully divine? So raise the divinity status of God and not mess with the messy human issue. But here's the problem. The central tenet of Christianity is that God became fully human and fully divine. And here's my challenge to you. The most important word in that statement is the word "and." God became fully human and fully divine. What is the work of "and"? This is the epistemological violence I was talking about earlier. In modernity, we deepen the differences between what I want to call immanence and transcendence. We have to hold on to the wisdom of our ancestors that said sacred and mundane, religion and the world, politics, human and divine, male and female, the "and" is what's normal. My colleague talked a little bit earlier about being queer. For a lot of us, we hear that only in one way. We think about it in terms of sexuality.
But I would say that the religions of the world have pointed out another way to be queer, and that is this place of occupying the and. How is one going to be both male and female? How is one going to portray what it means to be human and divine? That's our challenge. It is not to deepen the binaries. Dando un breve comentario, tratando de recoger pues la cantidad de experiencias, de saberes que nos han compartido, ¿no? Pues desde, digamos, aquí escasos kilómetros, ¿no? En Nezahualcóyotl, como en experiencias en otros territorios en Colombia, ¿no? Donde pues se vive de manera pues encarnada y visceral, ¿no? La violencia sobre las mujeres, sobre otros cuerpos nombrados justamente como otros, como extraños, los de las personas trans, las personas homosexuales, etcétera. Y bueno, y justo pues llevarnos a este cuestionamiento de cómo en la práctica y en la teoría, y apoyándose una en otra, ¿no? Para pues ir caminando juntos, pues cómo cuestionar estos fundamentos violentos patriarcales de, como mencionaba Susan, de la familia, el Estado y la Iglesia, y cómo accionar desde ahí, cómo cuestionar desde estos mismos fundamentos, deconstruyéndolos, pues sí, cómo nombrar no solo nuestra experiencia de estas violencias y el poder de las mujeres y de otras corporalidades de transformarlas, sino pues como mencionaba Marilu, el derecho a nombrar lo sagrado, ¿no? Y desde ahí también pues tener estas herramientas para dignificar la vida, porque al final pues nuestra apuesta común es esa, ¿no? Dignificar la vida de las mujeres, de las niñas, niños, de la tierra también, ¿no? Que es, pues siempre es importante recordar eso, ¿no? Que pues si algo nos han enseñado los feminismos en sus diversas caras, digamos, es pues justo que no solo somos nosotras, sino somos nosotras con otros y otras y otros, ¿no? Y otros seres humanos, otros seres vivos, y pues la tierra, ¿no? Que también está en crisis, y pues algunas claves, ¿no? Para que se hacen pues desde la teología feminista, desde la teología queer, y desde este rescate que es muy interesante que hace Susan de pues rescatar esta clave de la teología de la encarnación, ¿no? Que es fundamental para la teología católica, y este acento que es muy interesante en el ¿no? Pues sí, justo de esta teología que afirma que Jesucristo era tan divino y tan humano, ¿no? Y que justo pues la importancia está en ese y radical, ¿no? De conjuntar lo que en apariencia es irreconciliable, ¿no? Como es lo masculino y lo femenino, lo mundano y lo sagrado, lo secular y lo religioso, etcétera, ¿no? Entonces, pues agradecemos pues por este compartir muy interesante, muy nutritivo para todos, y les cedo la palabra a los compañeros de la Ibero que tienen un anuncio ahí por parte del doctor Carlos Mendoza para cerrar esta mesa.